Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, ¿qué tal, David? ¿Cómo estamos? No se te escucha, pero bueno, ¿Bien? ahora sí se te escucha. Ahora. Vale, digo, de la Digo, anterior reacción te has quedado mudo. sí, pero bueno. Ya la habrán visto, la verán, que nos hemos quedado ahí un poco anonadados. Eso es. Pues nada, encantado de estar aquí otra vez contigo y con toda esta gente que nos ve. Y aquí a ver qué nos trae de nuevas. Muy bien, bueno, pues Santiago es el responsable de traernos esta reacción. Gracias, Santiago. Y este grupo se llama Paradox. La canción se llama Blackbone. Y bueno, es un grupo que, como se puede ver en el fotograma, pues son japonesas y son de Tokio, llevan en activo desde 2021 y bueno, vamos a ir rápidamente indicando los instrumentos que tocan cada una de ellas. Haruna es el bajo, Shono, batería, Kaori, guitarra, Maiko, guitarra y Amane, vocalista. Así que bueno, no lo vamos a demorar mucho más. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá con Paradox. Wow, qué potencia. Son guitarras. Es una mezcla entre las guitarras poderosas de Manowar mezclado con power metal. Una cosa así un poco rara. La cantante incansable, con unos tonos bastante complicados. Y bueno, ¿a ti qué primera impresión te está dando? Hostia, la batería le mete bien también. Y Haruna en el bajo. Se le escucha ahí, lo que pasa es que se la comen las dos guitarristas. No deben tener el volumen ahí más o menos al mismo nivel y las guitarras como están ahí, yo creo que estaban haciendo guitarras gemelas durante casi toda la canción. Y con la vocalista, pues la verdad que el bajo se escucha ahí de fondo, pero no, pero están ahí, uf, las guitarras me han flipado, ¿eh? Sí, el bajo además tiene la conciencia de estar en segundo plano, que de hecho está como dos pasos por detrás de las demás. Y me da la sensación de que esto es un grupo que se ha formado, que son gente veterana o que por lo menos llevan un largo recorrido y que se han unido desde 2021 a hacer esta banda, pero la batería se ve más jovencita, pero las Sí, demás se pero ve que tienen por lo menos entre 5 y 10 años más que la batería, por lo menos. Pero es un rock muy poderoso. Y creo que muy bien. Bueno, la guitarra, creo que es una vez Rich, ¿no? La guitarra la blanca a la blanca. izquierda, sí, sí. Tiene toda la pinta, es guitarra típica de metal pesado.
Y me ha hecho gracia alguien del público, un señor mayor ahí con una bufanda a la izquierda. Digo, este hombre no pega aquí. Sí. Pero bueno, ahí está Tú has animando visto al hombre mayor y yo he visto en la derecha a uno que está con medio cuerpo en el altavoz y está así en el escenario. un poco más y salta también, ¿no? Sí, Sí, sí. Bueno, a veces el tener al público tan cerca puede ser un poquito incluso peligroso para los músicos. sí, 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 sí. Se lo digan a Pantera, ¿eh? Bueno, vale. Joder. Sí. Infausto No, recuerdo. Bueno, efectivamente. bueno, pues nada. Descansa en paz, Phil Anselmo. Bueno, pues continuamos con este concierto que, bueno, mm, yo creo que como público este tipo de conciertos en locales pequeños son de los que más se disfrutan. Sí, sí, Yo he claro. tenido la oportunidad de locales como estos, ver a gente súper grande. Es decir, en locales como estos he visto yo, por ejemplo, a un Steve Vai, a un Satriani en locales de Sevilla. Y claro, tenerlo tan cerquita y disfrutarlo así es una gozada. Venga, continuamos. 横に振る否定的な意見を並べてる人たちへそれでいざ気の毒だけど指を加えながらそこで見てなくすぶってる想いが燃え尽きる前に声を上げていこう生きさせいける者たちがここに集えた我らに続け消えない心が出発だ刻ね骨の部位までの世界中全身を一度輪の願いに飲まれても消さない魂 ¿No decías que no se escuchaba el bajo? Cuando lo han dejado. No Madre falla, mía, pues ¿eh? mete caña, ¿eh? Haruna también. Basta que digamos algo para que salga. Ahí han hecho una rueda, Sí, sí, batería, luego bajo, las guitarras y tal. Ya, digo, tengo ahí el pálpito, digo, me suena, digo, la forma de hacer los riffs de guitarras, el ritmo que llevan y un poco incluso la melodía de la voz. ¿Tú te acuerdas de una banda que se llama Rata Blanca? sí, Pues, ¿te acuerdas la canción que era La leyenda del hada y el mago? sí. Pues me recuerda a eso. A ver, que no es que tenga que ser igual, digo que el tonillo, Sí, ¿vale? sí, sí. La, Ahora, i- ahora que lo dices, mira, pues, la idea de la canción, ¿vale? Entonces me recuerda bastante. Eh, entonces creo que tiene su historia. Fíjate, una canción era de los años 90, ¿verdad? Principios de los 90. sí, Eh, además que Walter Jardino ahí lo da todo con la eh, guitarra. efectivamente, correcto, correcto, correcto. Una banda mítica, donde las haya, así que bueno, pues me parece estupendo que tengamos todavía los recuerdos. Todavía memoria, sí. Sí, sí, efectivamente. Lo que pasa es que muchas veces hemos escuchado tantas bandas que digo, me suena algo, y no termina de caer, y después no caigo durante la grabación, Y qué y me después, dice claro. alguien, era esto, y yo, jolines, y, verdad, cierto. Pero bueno, me da ese airecillo, así que bueno.
Le doy un poquito para atrás, que he interrumpido ahí cantando, pero bueno, todo el tema de los solos me ha encantado. Sí, sí. Venga. 限る知識を捧げる死の相談ないんだ拳一つ目の生きとし生ける者たちがここに集えた我々に続け消えない志あるならバックは何もいらない感じろ全てはバックも信じて仕上がれ迎え撃つ準備を刻め骨の髄までの視界中全身を淡々と進む世界がどんどん祈りが生まれてもBueno, han hecho ahí un final, un fade out. Ha ido desapareciendo progresivamente. De hecho, tan progresivamente que digo yo, están haciendo coros y ya no se escucha. Sí, sí. Así que bueno, hay veces que una canción no termina de tener un final y se va repitiendo el estribillo hasta que ya dicen los músicos, hasta aquí. Pues tiene que ser algo parecido. Oye, impresionante, Amane como vocalista, primero, porque es lo que yo defino realmente una frontwoman con carácter, con Sí, sí. de hecho, lanzaba unas miradas que digo yo, ostras, ¿vale? Decía, miraba así se le salían los ojos, digo, ostras, digo, qué Yo creo que energía. algunos se acercaban más de la cuenta del 8 así como diciendo, "Ch, ¿dónde Ni, vas? ni te acerques, chaval. Que te endiño con el micro". Ostras, no, pero muy bien, muy bien. Es decir, mucha Sí, energía, mucha increíble, ¿eh? potencia, tiene mucho rango de voz, unos agudos impresionantes y tiene unos pulmones increíbles, porque esa canción exige un montón a nivel vocal y a nivel de aire, de gestión de aire. Yo terminaría echando medio pulmón seguramente. Bueno, tú y cualquier ser normal. No, yo entraría ahí en modo hipoxia y, Yo y me, tendría que llevar a mano el Ventolin ahí para... y me caería redondo. Bueno, muy bien, me ha gustado mucho. Sí, a mí también. Esas guitarras, el bajo al final, mira, antes hace un solo y sí demuestra lo que sabe hacer. Y esa batería ha estado ahí desde el principio, ahí metiéndole caña de la buena. Y vamos, a mí en conjunto es un grupo que escucharé más veces, ¿eh? Desde luego. Y bueno, en general súper bien. Tengo ganas de verlos en otras canciones y en otros tipos de escenarios. Me gustaría verlos en videoclip, me gustaría verlos en escenarios más abiertos, para verlas en diferentes situaciones y qué tal. Pero es un grupo que tiene mucho oficio, Sí. saben perfectamente ahí y tiene muchas tablas en el escenario, así que bueno, fantástico. Gracias Santiago por la recomendación. Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y como siempre, tenemos dos formas con las que nos podéis apoyar. Primero, haceros miembros del canal. ¿Cómo se hace esto? Pues aparte del botón de suscribirse, tienes el botón de unirte o el botón de join, dependiendo de tu idioma. Ujú. Hay dos niveles. El nivel uno puedes ver las reacciones antes de que se publiquen oficialmente y en el nivel 2 pues tienes continuamente reacciones exclusivas. En torno a 15, 16 más o menos serán este mes. Casi una cada 2 días hay una reacción exclusiva. ¿Qué más? Tenemos lo que señala ahí David, que es el Patreon. Si quieres, como el caso aquí del amigo Santiago, pues reacciones personalizadas, pues hay tres niveles, el bronce, plata y oro, para tener dos, cuatro o seis reacciones
personalizadas a lo largo del mes. Toda la información la tenéis abajo en la información de la canción de esta reacción. Y por último, si veis una reacción nuestra y os salta una publicidad, por favor, si la podéis ver. Muchísimas gracias y nada, nos vemos en la siguiente reacción. Gracias por el apoyo y esperamos vuestros comentarios. Adiós. Hasta luego.